Buenos días, familia. Vamos a comenzar con nuestro tiempo de alabanza. En medio de problemas, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me será. En medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador, por siempre no temeré, tú estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti, Jesús. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, por siempre no temeré, tú estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Y el día en que no tenga fuerzas, serás, Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Solo en ti, solo en ti. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Me fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. No temeré, tú estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Y el día en que no tenga fuerzas, serás, Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti, mi esperanza
manos vacías que tú llenaste. Soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y me halló, y ahora puedo ver, hoy puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló, y ahora puedo ver, hoy puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Su sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló, y ahora puedo ver, hoy puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad para con nosotros, Señor. Gracias por hacernos sentir en paz, con tranquilidad en ti, Señor. En armonía los unos con los otros, buscando siempre tu reino, tu justicia. Buscando siempre, Señor, establecer las cosas espirituales, celestiales y eternas. Señor, en esta mañana, después de haberte alabado, glorificado tu santo nombre, Señor, queremos que tú nos hables por tu palabra, que tú nos exhortes, nos animes, que tú nos des esa palabra de bendición viva y eficaz, Señor, para sostenernos en pie, para fortalecer nuestra fe, para animarnos a colocar los ojos en ti, solo en ti, Cristo Jesús.
y ver las más ricas bendiciones tuyas, Señor, alrededor nuestro, Señor. Padre, te pedimos que nos sustentes, nos cuides, nos protejas, nos ampares del mal y del maligno, Señor. Nos ampares de dejarnos llevar de nuestro corazón, de desanimarnos en cuanto a la labor tuya en medio de nosotros, Señor, porque tú estás cumpliendo en tus tiempos las cosas que has prometido hacer con la iglesia, Señor, y estamos siendo probados y aprobados en ti, Señor. Padre, háblanos a través de tu palabra, exhórtanos, anímanos, fortalece nuestra fe y danos, Señor, esa fe capaz de llegar hasta el otro lado, Señor. Capaz de poner la vista solo en ti, Señor. Esa fe que sobrepasa todo entendimiento, esa confianza que nos permite aún ver lo que no vemos, Señor. Pero sabemos que si tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. Ninguna plaga tocará tu morada. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Que estas palabras de bendición entren en nuestro corazón, se queden en nuestra mente y que procuremos, Señor, estar en paz contigo, en paz con los hombres, disfrutar tus bendiciones, Señor, y hacer las cosas para la alabanza de la gloria de tu nombre. Hoy colocamos nuestras vidas en tus manos, nuestras familias. Señor, lo que podemos hacer, que tú nos guíes a hacerlo con diligencia. Lo que no podamos hacer, Señor, que podamos encomendarlo en tus manos y pedir tu guianza y tu bendición. Y Señor, que en todo tiempo tú nos bendigas con tu presencia en medio de nosotros. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy buen día para todos, mis amados hermanos. Gracia y paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones en Cristo Jesús, para la alabanza de la gloria del Señor. Un cordial abrazo de parte de su pastor y amigo, de la familia pastoral, que estamos todos trabajando en pro de lo que se está subiendo a las redes, y queremos que ustedes se hagan partícipe de todas estas cosas. Por lo demás, no entremos en pánico, no entremos en desconfianza. Hay muchos mensajes. Hay muchas personas que se levantan a crear temor en el corazón de la demás gente, pero nosotros debemos confiar de quién somos, a quién servimos, dónde estamos, y esa es nuestra confianza en el Señor, que con Él somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, nos amó, nos ama y nos provee todas las cosas mucho más abundantes de lo que nosotros podemos querer o necesitar. El tema de hoy es espectacular. El capítulo 12 de 1 Corintios es algo maravilloso. Queremos que siempre que vayas a la palabra busques ese espacio de Dios para ti, donde te habla tu corazón. Pero yo sé que en este capítulo el Señor nos va a hablar a todos y nos va a mostrar las cosas que debemos hacer, cómo las debemos hacer y para quién las hacemos, porque a veces tratamos de hacerlas para nosotros, otras veces para la gente, para que no se vaya de la iglesia, y lo más importante es que debemos hacerlo es para el Señor, y todo lo que hagáis sea de palabra, de obra, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, porque al Señor vuestro Dios servís, y esto es lo que no se nos debe olvidar, porque nosotros no tenemos un compromiso con un pastor, tenemos un compromiso con el príncipe de los pastores, tenemos un compromiso con Dios, un compromiso eterno bajo el pacto de nuestro Señor Jesucristo, que era lo que estábamos viendo acerca de las cosas de la comunión, la Santa Cena, el compartir. Y ahora el apóstol Pablo nos trae a memoria un tema bien controversial en medio de la Escritura por la escasez de conocimiento que tenemos acerca de él, y son los dones espirituales. Entonces hay algunos que dicen existen los dones, otros dicen sí existen, pero más o menos a medias, y otros dicen pues yo los disfruto, pero no sé cómo activarlos en medio de mi vida. Y todos esos interrogantes son los que el apóstol Pablo empieza a hablarnos en este capítulo, para que entendamos que hay cosas
que quizás no conocemos, y no porque no las conozcamos no nos sirvan para edificación en medio de la iglesia. Al contrario, están puestas para la edificación de la iglesia, y al no utilizarlas o al no saberlas usar, de pronto estamos destruyendo la unidad en medio de la diversidad que Dios tiene para cada creyente en medio de la congregación. Así que dice la escritura en primera de Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 11, vamos a estar leyéndolos y arrancamos con nuestro estudio. Dice aquí: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y esta parte es importante porque una de las cosas que más se manifiesta ignorancia es acerca de este tema. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. La Trinidad de Dios obrando en medio de la iglesia. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, y aquí es donde entra la confusión, porque a este les da por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiero hacer un par en este momento porque son unas temáticas especiales, espectaculares, que debemos nosotros tener en cuenta. Si nosotros hablamos acerca de los dones espirituales, siempre vamos a tener una serie de confrontamientos de conocimiento, y algunos saben mucho, otros saben poco. El que sabe mucho niega a veces la edificación de la iglesia a través de los dones espirituales. El que sabe poco no sabe cómo usar los dones espirituales. Pero existe una gran ignorancia por parte de los creyentes, llámese pastores, llámese líderes, llámese la iglesia en general, sobre los dones espirituales. ¿Existen los dones hoy en día? Claro que sí, están disponibles para la edificación de la iglesia. Por un lado, los que dicen que no existen los dones, otros que los aceptan a medias, es decir, hay algunos dones que están en operación ahorita, pero los otros ya están obsoletos, no se pueden utilizar. Hay otros que dicen: yo los utilizo, yo los disfruto, pero no sé cómo aplicarlos escrituralmente. Así que en todas estas cosas los dones se manifiestan para la edificación del cuerpo de Cristo. En la iglesia de Corinto, una iglesia que realmente ya uno la conoce como una iglesia carnal, se dieron todos los dones espirituales. Y uno dice: ¿por qué el Señor dio todos los dones en la iglesia de Corinto? Mire, la cuestión no es qué tan santo eres tú para recibir los dones. Dios los reparte de la manera como Él quiere, y son para edificación. El Señor quería edificar su iglesia en Corinto, pero los dones fueron abusados, y todo abuso es perjudicial para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, cuando llegas a un extremo de las cosas que tú conoces y aplicas todo en una forma extrema, siempre va a resultar en una forma perjudicial. Así que la manifestación de los dones en la iglesia en Corinto fueron abusados. Por esta razón, Pablo debe escribir sobre este asunto para corregir los abusos y dejarnos a nosotros un tipo de enseñanza sobre los dones espirituales. Así que vamos ahora al capítulo 12 de 1 Corintios, en estos primeros 12 versículos donde habla acerca de dones espirituales, y Pablo lista 9 dones divididos en 3 grupos. Estos grupos son dones de poder, dones de fe y dones de expresión.
Cuando hablamos de dones de poder, está la palabra de sabiduría, está la palabra de ciencia y está la misma fe. Cuando hablamos de esa parte de los dones de poder, debemos hablar de estos dones de sabiduría, palabra de ciencia y de fe. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Es cuando estás ejercitando algo de parte de Dios y lo dices de una manera natural o quizás de pronto sobrenatural, pero en el momento justo el Señor te va a dar la cuestión para ser usada de acuerdo a la medida de fe. No quiere decir que siempre que vas a dar una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, tienes que modular tu voz, decir la vocesota para ministrar la palabra de sabiduría. Simplemente dirás algo de parte de Dios en algún momento, de alguna manera, y la persona que está oyendo sabe que el Espíritu Santo le está hablando y le está ministrando en su corazón, y ya depende de él si obedece o no obedece a la palabra de sabiduría que Dios dio a través de sus siervos. ¿Quién tiene que ejercer este don? ¿Tiene que ser siempre el pastor? No, hermanos, en medio de las iglesias hay personas que tienen diferentes dones, pero que no los han puesto en evidencia porque tienen miedo, porque tienen temor de ser rechazados, o quizás porque sienten el rechazo hacia las cosas espirituales de parte de sus otros hermanos, y entonces no se atreven a dar una palabra de sabiduría, no se atreven a dar una palabra de ciencia, no se atreven a actuar en fe. Y estas cosas deben empezar a obrar en nosotros un cambio de mentalidad, un cambio de la visión del reino de Dios y su justicia. No tener temor al hombre, porque el que teme al hombre no se ha perfeccionado en el amor de Dios. Luego vienen las otras tres partes de los dones espirituales, que son los dones de fe, son dones de sanidades. Y note esta parte que son dones de sanidad. Yo quise poner el don de sanidad, pero Dios obra en dones de sanidades en diferentes maneras. Cuando yo veo la vida de nuestro Señor Jesucristo, veo que Él sanó varios ciegos, pero nunca lo hizo de la misma manera. Es más, me llama la atención una vez en que el Señor escupió en el piso, hizo lodo y se lo puso en los ojos a los ciegos y le dijo: ve a lavarte en el estanque. Y cuando se devolvieron viendo. A otro le puso sus dedos en la oreja, le abrió la boca, tocó su lengua y le da una orden y es sanado. Cuando nosotros vemos los dones ejercitados por Dios, no lo vemos bajo un patrón. Esos dones de sanidades obran de diferentes maneras, a veces poniendo la mano sobre la cabeza, a veces orando por medio del celular, a veces viéndolo de lejos y orando por esta persona. Esos dones de sanidades son puestos a prueba por medio de nuestra fe, y esta es la parte de los dones de fe, dones de sanidades, el hacer milagros y el de profetizar. Hay un contexto tremendo en la parte de hacer milagros, porque la gente dice que cuando se hacen milagros, entonces ahí sí está la presencia del Señor. Los milagros son la confirmación de la palabra del Señor, y cada vez que ves milagros en medio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, primero había la predicación de la palabra de Dios, luego la confirmación de esta palabra a través de las señales, los prodigios y los milagros, todo en su debido orden, y no debemos ni despreciar al uno ni menospreciar al otro, porque todos son para edificación del cuerpo de Cristo. Y en cuanto a la profecía no es adivinación ni tratar de hacer cosas fuera del contexto de la Biblia. La profecía va de acuerdo a la autoridad y el orden divino de Dios por medio del vaso que va a ser usado. Tenemos en algún momento la creencia que no podemos hablar una profecía sobre algo que está pasando en nuestros días, pero el Señor nos ha dado esa autoridad. No es inventar cosas a la ligera, no es hacer cosas para atraer la atención a nosotros mismos, porque más adelante vamos a ver cómo obran los dones a favor de la iglesia, y cómo es que el Espíritu Santo no trae honor y gloria ni siquiera a Él mismo, sino que Él viene no a testificar de Él, sino a testificar de Cristo, para que todos los ojos sean puestos en Cristo Jesús. Y el último grupo que aparece aquí es el grupo de expresión, es discernimiento de espíritus,
diversos géneros de lenguas, porque hay diversos géneros de lenguas. No es la misma temática repetitiva que escuchamos en algunos momentos donde este es el don de lenguas porque él sabe cómo decir estas cosas. Es más, es antibíblico que alguien esté predicando o hablando en lenguas en la iglesia cuando no hay interpretación, porque si no hay interpretación no hay edificación para la iglesia. Y cuando obra en esta manera, estás obrando en una forma, en un contexto bíblico por fuera de lo normal, porque estás atrayendo la atención a ti y no glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que viene el discernimiento de espíritus, vienen los diversos géneros de lengua y viene la interpretación de lenguas. Y termina diciendo en el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Son 9 manifestaciones del Espíritu Santo que tiene para la iglesia de hoy en día. Con esto en mente, sabemos que Dios maneja siempre la unidad en medio de la diversidad. Lo que pasa es que a veces no entendemos cómo Dios se está moviendo y a veces luchamos en contra de los parámetros que Dios ha establecido en medio de su iglesia. Por eso en el primer versículo el apóstol Pablo nos dice, no ignoréis los dones. Pero al no ignorar los dones debemos aprender a usarlos de acuerdo a la forma escritural. Los verdaderos dones del Espíritu Santo, cuando se manifiestan de acuerdo a la Escritura y de una manera correcta, siempre enfocan la atención y el corazón de la gente hacia Jesús, no hacia el vaso ni hacia la iglesia. Esto es lo que debe uno entender, que cada don espiritual no es para vanagloria, ni es para edificación propia, es para que la gente que vea estas obras glorifiquen a nuestro Padre, glorifiquen al Cordero, al Santo de Dios que fue enviado, que derramó su amor por nosotros y que nos dio de su Espíritu Santo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna y crezca en la gracia y en el conocimiento de Dios y en la verdad de Dios, para que sea una persona adulta espiritual, madura espiritual, conforme a la medida de la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, el Espíritu no testificará de sí mismo, sino testificará de Cristo, de su obra y de las cosas que Él tiene para su iglesia. Por eso, cuando hay alguien que llama la atención hacia sí mismo con los dones, exhórtale y háblale que no robe la gloria a Dios, sino que más bien se disponga como vaso para ser usado por el Señor y que le dé la gloria al Señor. Así que, ¿hacia quién estás dirigiendo la atención cuando usas un don? ¿Quieres llamar la atención? ¿O quieres que seas el centro de atención? ¿O quieres glorificar al Señor tu Dios con tu don? Hay diferentes dones, hay dones de servicio, hay dones de sanidades. Aquí solamente aparecen 9 dones explicados en esta forma. Al final del capítulo aparecen otros dones, otros ministerios, pero también vemos en Romanos capítulo 12 otro listado de dones, y en Efesios capítulo 4 del versículo 6 en adelante, donde aparecen otros ministerios. En el versículo 10, 11 y 12 aparecen el ministerio quíntuple. Ahora bien, lo siguiente que debemos entender es que hay diversidad de dones, y estos dones se complementan a sí mismos, no compiten entre sí. Es decir, hay dones complementarios el uno con el otro. Palabra de ciencia con palabra de sabiduría y fe se complementa el uno al otro, y estos dan acciones y pasos agigantados de la iglesia para conquistar el reino de las tinieblas, el mundo, y atacar las acechanzas de Satanás. Cuando uno entiende estas cosas, uno sabe que los dones no están para competir los unos con los otros, sino que están para ayudarse. En el momento que entra la competencia, entra la división. En el momento que un pastor se mide con otro pastor en cuanto a sus, como lo dijéramos, sus ventajas o sus desventajas, sus fortalezas y sus debilidades, se desenfoca en cuál es el propósito del Espíritu Santo a través de las cosas espirituales.
porque no estamos para competir, pero siempre queremos competir, y esa es la parte de la carne que quiere demostrar que nosotros somos más grandes que otros. Y ese pensamiento o ese pleito siempre ha estado en el corazón del hombre. Por eso Jeremías dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Cuando nosotros entendemos cuáles son los planes de Dios, a nosotros no nos interesa competir con nadie. A nosotros nos fascina empezar a sentir que estamos siendo usados por el Señor. Y cuando vemos que somos usados por el Señor, paramos la parte carnal y dejamos sobrar la parte espiritual. No es competencia, es complementarse uno con el otro. Qué bueno que la iglesia se pudiera unir, toda la iglesia o la iglesia del Señor, en cuanto a esta parte complementaria. No competir con los demás, sino ayudar los unos a los otros. Hay diversidad de ministerios. Está el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, los administradores. Hay otros que tienen don de ayuda, otros que tienen don de exhortación. Y esto está en el final de este capítulo. Pero el Señor es el que dirige todas estas cosas, porque Él es el Señor, el Rey, el dueño de la iglesia en general. Hay diversidad de operaciones. Algunos lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra manera. Hay fundamentalistas, hay pentecostales, unos muy pausados, muy litúrgicos, otros con mucho gozo en su corazón, y gritan y bailan y saltan y hacen lo que a ellos se les viene en su mente, en su corazón. Pero tú no los puedes juzgar, porque esto lo hace el Señor, tanto lo uno como lo otro. Algunos lo hacen de una manera, otros de otra, pero es necesario que no trates de duplicar el don de otra persona. Es decir, sé genuino en lo que Dios te ha entregado. Hay unas personas que se hiperventilan y empiezan a temblar y empiezan a hacer cosas raras, y de repente dicen: siento un aceite hirviendo encima mío, y viene la palabra profética. De pronto tú tienes el don de profecía y no necesitas hiperventilarte o sentir un aceite hirviendo en tu cabeza, y lanzas una palabra profética. Y esta palabra profética tiene el mismo valor del que se hiperventila o siente algo raro. A veces se siente, a veces no se siente, y nosotros no debemos ser guiados por nuestros sentires ni por nuestras formas de pensar, sino debemos ser guiados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que no trates de duplicar el don de otra persona. Dios es un Dios de diversidad, pero todo lo hace en su debido orden. Nunca piense que si no lo hago como ellos lo hacen, no tengo el don. Esta es otra de las formas que ignoramos el trabajo de Dios en medio de nosotros. Si yo no hago como ellos hacen, entonces no tengo el don. El don es de Dios. Y si Dios te ha inquietado por estas cosas, sabes que tienes el don de la enseñanza. Preocúpate por enseñar, estudia, aprende a dar los mensajes de una forma literal, de una forma alegórica, de una forma práctica, pero da ese mensaje que Dios te dio. Hay muchas experiencias, todas ellas son distintas. No pongas tus ojos en las experiencias, mucho menos las experiencias de la vida. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El problema actual de los dones es que queremos replicar lo que vemos en otros siervos. Me gustaría ser como tal pastor, me gustaría predicar como tal otro pastor, me gustaría hacer la forma como él tiene su ministerio. Mire, hay diferentes ministerios, hay diferentes dones, hay diferentes formas de ejercitar estos dones. Lo importante es que Dios te use, y en eso va a ser tu felicidad, en que Dios te está usando, Dios te va a usar, y conforme lo que Dios te da, Dios te va a requerir que pongas en práctica estas cosas. Si tu don es el de la enseñanza, no procures ser evangelista, porque no tienes el don de evangelista. Y si tienes el don de la enseñanza, métete en la enseñanza y saca cosas profundas de la palabra y enséñales a otros, pero no para sentirte más que los demás. Pero si tienes el don de la enseñanza y quieres ser una evangelista, o quieres ser una persona que tiene el don de sanidad, te vas a frustrar, porque para eso el Señor no te llamó, para eso te dio el don. Descubre el don que Dios tiene para ti, espera en Él, confía en Él. No hay grados de importancia en cuanto a los dones, es decir, si tienes un don pequeño, eres pequeño delante de los. Si tienes un don de parte del Señor y lo usas de acuerdo a lo que el Señor te dijo que lo debías usar, y dar la gloria a Dios, muy grande serás llamado en el reino de los cielos. Y no te preocupes por tener grandeza delante de los hombres,
porque para con Dios eso no cuenta. Y aún nos exhorta, porque el que quiera ser grande delante de los hombres será un pequeño en el reino de los cielos. Y yo prefiero las cosas celestiales, espirituales y eternas, porque es ahí donde tenemos nosotros nuestra visión. Esperemos tales diferencias y no tratemos de limitar a Dios a un patrón. Dios no obra como en un molde, Dios no obra de la misma perspectiva. Esperemos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y entonces estemos reunidos en oración, tomémonos de las manos, que así fue en Hechos capítulo 13, y ahí fue donde el Espíritu habló, y tengamos ahí maestros, profetas, y tengamos ahí a Níger también, y hagamos todas las cosas para que Dios obre de esa manera en ese tiempo. En ese tiempo obró así, de esa manera. En nuestros días obra en una forma diferente. Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas antes a los padres por los profetas, ahora nos habla por medio del Hijo, por su palabra, nos da la guianza de su Santo Espíritu, y sabemos que tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón, en que hemos sido sellados por su Santo Espíritu, y sabemos que tenemos los dones espirituales porque el Señor nos ha dotado de esos dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo. Él es soberano, dejemos que sea soberano, que se mueva como Él quiera. Dios es el que sabe qué hacer con su iglesia y sabe para dónde llevarla. El problema es cuando el hombre quiere capitalizar los dones espirituales para su propia desgracia. Hay un gran mal que es peor que el coronavirus en nuestros días, y son hombres y mujeres que quieren capitalizar los dones espirituales. Y esto se ha visto, y esto ha sido motivo de ser o llegar a estar en ridículo con el mundo. Cartones o cosas donde dicen mande su dinero y a vuelta de correo te damos tu sanidad o tu milagro, y espera tu milagro. Es como si estuvieran vendiendo los dones espirituales. Lo que recibiste de gracia, dad de gracia. Gente tocada por el Señor, quizás alguien ha sido sanado y están enamorados del Señor y quieren traer regalos a la iglesia, al pastor, ponen sus ojos sobre las personas que Dios usó. Tristemente, muchos han usado los dones de Dios para enriquecimiento personal. Es trágico, porque el Señor quiere repartir sus dones, y más sus dones de sanidad, para que la gente sea sanada de todas las enfermedades que se presentan en nuestros días. Pero a veces el vaso que Dios usa se llena de orgullo y de vanagloria, y trae toda la vista y toda la gloria hacia su propia persona, y roba sin querer o queriendo la gloria a Dios. Y hay una cosa que Dios no comparte con nadie, y es su gloria. Estos también actúan bajo ignorancia, porque los dones no son para enriquecimiento personal, sino más bien para edificación de la iglesia. Cuando leía ese versículo 7 que dice cada uno use el don para provecho, no era para provecho personal, pero la gente está entendiendo que eso es para provecho personal, y quizás el don que tenga me hace más grande espiritualmente que el que no tiene un don o el que no pone en práctica un don. Pero tampoco esto funciona de esta manera. La parte donde nosotros debemos entender para qué son los dones espirituales la dice la misma Escritura, porque esto es para edificación y provecho de toda la iglesia. Imagínese usted donde en la iglesia existan todos los dones espirituales y la gente los ponga en práctica para edificación, para exhortación, para consuelo en la iglesia y para la edificación de la iglesia, a fin de que todos lleguemos a la misma unidad de la fe, a un varón perfecto conforme la estatura de la plenitud de Cristo. Es un proceso muy rápido en cuanto al crecimiento en la obra del Señor y la manifestación de la gloria de Dios se deja ver. Hay un solo don que tiene como intención edificar a la persona que lo ejercita, y ese don debe realizarse en una forma aparte, no dentro de la iglesia. Y a veces se nos habla de esta manera a todos nosotros, y creemos que yo puedo hacer lo que quiera con los dones. Es más, cabe hacer esta aclaración: no siempre que tú tengas el don de sanidad vas a orar por alguien y esa persona se tiene que sanar. Ejemplo, el apóstol Pablo, él tenía el don de sanidad y oraba por las personas se sanaban,
pero él le pedía al Señor por su propia sanidad, y el Señor le dijo en la tercera vez que le pidió estas cosas: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Pero el don que tiene la intención de edificar a la persona, que lo ejercita y que no es para toda la iglesia, es el don de hablar en lenguas. Más adelante en el capítulo 14, en el versículo 4 dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Por eso no estoy de acuerdo cuando en una congregación empieza el siervo, el que está orando, el que está alabando, a hablar en lenguas y no hay edificación para la iglesia. Pablo dice: prefiero ir con una palabra entendible que con 1000 palabras que la gente no entienda. Pero si es para edificación propia, yo tengo que hacerlo en mi casa, en mi aposento, y ahí en mi aposento oro a Dios, y ahí sí hablo en todas las lenguas que el Señor me permita hablarle, así sea en inglés, español, portugués, alemán, lo que el Señor permita, porque todas las lenguas tienen su interpretación, ya sean humanas o angelicales. Pero estas cosas son las que a veces uno ignora voluntariamente y no trae ese convencimiento dentro de la iglesia. ¿Tienes tú el don de lenguas? ¿Dónde lo debes ejercitar? ¿En la iglesia o en tu casa solas con el Señor? Entonces ya vamos entendiendo cuál es el proceso. ¿Tienes dones espirituales que son para edificación de la iglesia? ¿Dónde los tienes que poner en práctica? ¿En tu casa o en la iglesia? ¿Sí? Entonces empezamos a ver cómo son la forma de trabajar del Señor a través de su Santo Espíritu, y nos dice que hay palabra profética. Esta palabra profética, que a veces se ha confundido con adivinación y con cosas que no tienen que ver con la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, a veces se toma como no se puede profetizar en medio de la iglesia. Yo conozco un hombre, todavía vive, todavía se congrega en algún lado de la iglesia aquí en Villavicencio, y él una vez dio una palabra profética sobre la iglesia Capilla Calvario en Villavicencio, y esto lo hizo hace muchos años atrás. Él era un joven y la iglesia no tenía ninguna edificación todavía, y la iglesia solamente era un lote en el barrio El Barzal, y estaban en unas enramaditas con tejas y con palos, y él se levantó y habló en lengua extraña. Cuando lo volteamos a mirar, veíamos que no era él, y él mismo dio su interpretación y fue de bendición para la iglesia. Esta iglesia va a ser edificada, esta iglesia va a ser transformada, esta iglesia va a ser una de las iglesias más grandes en Villavicencio. Todo en su tiempo se cumplió. Todo se cumplió, porque esta es la palabra profética más segura, la que viene del Señor. Y él usó el don de lenguas y también usó el don de interpretación de lenguas, pero también había palabra de ciencia y de sabiduría. Los dones están puestos para la edificación de la iglesia. La gente se animó, la gente empezó a visionar lo que el Señor quería hacer en medio de su iglesia, y esta iglesia se fue hacia adelante. Cosas que nosotros a veces no entendemos y que a veces juzgamos porque no sabemos que esos dones están puestos para edificación, exhortación y para crecimiento aún de la iglesia en general. Pero creemos que el que habla en lenguas es más grande que el que sirve, y la Escritura nos da una serie de enseñanzas que hay más bendición en el dar que en el recibir, en el servir a los demás, que el buscar su propia vanagloria. Por lo tanto, los dones, por lo general, son para edificación no personal, sino de la iglesia. Pablo nos exhorta a procurar los dones mejores, y esta parte de procurar los dones mejores que habla en la última parte de este capítulo es procurarlos, es no empezar a tener esa actitud: Señor, te pedimos por los dones, a ver si los manifiestas. Es procurar, es tratar de hacer que se empiecen a manifestar. Y esta es la parte donde dice procurar los dones mejores. Él no nos dice que nos quedemos orando simplemente por ellos, sino que los procuremos. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Él puede detenerse en una persona y colocar 1, 2 o 5 dones, pero de acuerdo a la fidelidad de cada uno, que los ponga en práctica, porque esa es la obra soberana
del Señor. Una de las cosas más trágicas en medio de la historia de la iglesia y aún en nuestros días es que no discernimos quién es el enemigo real. Y entonces empezamos a atacar a los diferentes ministerios, a las diferentes iglesias, a los diferentes pastores. Es que ellos no hacen como yo pienso que se deben hacer las cosas. Y aún eso es falta de guianza del Señor en medio de su iglesia. Y eso es desconocer la obra que el Señor está haciendo a través de diferentes siervos, de diferentes consiervos. Hay algunos que tocan el shofar, hay algunos otros que tocan la pandereta, hay algunos otros que cantan hermoso. Mire, de diferentes formas, en diferentes maneras, la manifestación de las cosas espirituales se hacen en diversidad, pero bajo una misma unidad. ¿Quién es el que orquesta todas estas cosas? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién es el enemigo de la iglesia? No es el pastor de cerca de mi iglesia, no es el grupo de creyentes que está al otro lado de mi iglesia. De hecho, hay que cercenar esa parte en nuestro corazón. No es mi iglesia, es la iglesia del Señor y estamos puestos como siervos de Dios para la edificación, exhortación, consuelo de los creyentes, edificación de la iglesia, y que la iglesia crezca en el conocimiento y en la gracia del Señor y que abunde en estas buenas obras, no para salvación, sino para que la gente que no conoce de Dios vea nuestras buenas obras y glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. El verdadero enemigo del cristiano y de la iglesia es el mundo, es la carne y es Satanás. Y estas tres cosas se oponen para que el reino de Dios no avance, sino que se quede sumergido en esa situación de pleitos, de peleas. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras? No es de vuestras emociones, de vuestros sentimientos, de vuestros sentires. Y eso es lo que el enemigo siempre ha querido traer a colación, divisiones, pleitos, peleas entre pastores a tal punto que no se hablan, que no se miran, que ni siquiera oran los unos por los otros. Y todas estas cosas nos ha enseñado el Señor que deben quitarse del medio de la iglesia del Señor. Hoy en día anhelamos tener comunión los unos con los otros y no podemos reunirnos ni siquiera en nuestras reuniones de Asomevi. ¿Cómo extrañamos las reuniones de Asomevi? Ahora nos toca vernos la cara por medio de un aparato electrónico, pero hace falta el abrazo, hace falta la comunión, hace falta la integración. Y yo creo que una de las perspectivas que el Señor va a colocar en el corazón de la gente en estos tiempos es volver a ese primer amor con el Señor y con nuestro prójimo. Así que la iglesia debe estar unida en contra de las acechanzas del diablo y no pelearse una con otra. Y para esto debemos revestirnos de humildad y de conocimiento de la voluntad de Dios y saber que somos usados por Dios para traer almas al Señor, para que la gente no se pierda, para que todos vengan al conocimiento de las cosas espirituales, celestiales y eternas. Que si se congregan con nosotros, gloria a Dios, que si no se congregan con nosotros y se van a congregar a otro lugar, gloria a Dios, el reino es de Dios, no nuestro. Y cuando aprendemos estas cosas, el Señor trae a su congregación los que han de ser salvos. Y el crecimiento en una iglesia no lo propone ni el pastor, ni la junta, ni las cosas que hace en medio de la iglesia, sino que lo hace el Señor de acuerdo a su divina voluntad. Nuestra labor es traerlos al conocimiento de Cristo Jesús para que se rindan a su voluntad y cumplan su voluntad. El resto es la manifestación de la gloria de Dios en cada vida. El asunto principal de la predicación del reino de Dios, de la predicación del reino de la luz, no el de las tinieblas, es para sacar a la gente de la oscuridad y traerlas a la luz gloriosa de Cristo. Debemos dejarlos ir donde puedan ser ministrados y donde puedan obtener ayuda. Hay personas que necesitan cierto grado de euforia para sentirse bien. Déjelo que se congregue donde él quiera y donde se sienta bien, pero que se congregue y que siga creciendo en la alianza de Dios, en el poder de Dios, en la manifestación de la gloria de Dios, en el conocimiento de su palabra, y que tenga fe en el Señor. El día está cercano, el día está próximo, el día está cerca. Revistámonos de las armas de luz y desechemos las obras infructuosas de las tinieblas. Hay ciertas iglesias que son litúrgicas y en algún momento la parte pentecostal habla en contra de estas iglesias litúrgicas.
Quizás en algún momento personas han asistido a iglesias litúrgicas, tienen olor a incienso, abren un himnario, cantan de acuerdo al himnario, no tienen orquesta y son casi una liturgia completa y sale uno diciendo de allí como están muertas. ¿Por qué juzgas al criado ajeno? Para su señor está en pie o cae. Hay otras que saltan, corren, brincan, pero todo lo hace el Espíritu Santo de Dios. Una de las cosas que uno debe entender es que no todos van a hacer las cosas como uno piensa que las van a hacer. Hay diferencia. En medio de esa diversidad debe existir una unidad, y el parámetro para todas estas cosas es un don diferente a todos los otros dones. Es el don mayor, que es el amor de Dios derramado en nuestro corazón. Así que debemos entender que todos nosotros adoramos al mismo Dios, queremos obedecer al mismo Dios, obramos para que las cosas se hagan de la manera correcta, y de pronto en algún momento sentimos que habrá otras personas que las hacen de manera incorrecta. De pronto para ti sea incorrecto, ahora vemos como por un espejo, porque en cuanto a las cosas espirituales no sabemos la última palabra. A veces creemos que somos genio y figura hasta la sepultura, y como somos y como hacemos las cosas esa es nuestra manera y así tienen que ser. Pero hay otro que es movido por el Espíritu Santo de Dios y hace las cosas en una forma diferente. Diferente no quiere ser contrario. Diferente forma de obrar es como el Señor lo manda a obrar a Él. Que Él sea fiel a su llamado. Tú sé fiel a tu llamado. Me encantan las palabras del Señor Jesús cuando Pedro y Juan se encontraban en el último capítulo del Evangelio según San Juan, y el Señor le hace el llamamiento a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta las ovejas. Pedro, ¿me amas? Cuida las ovejas. Apacienta, cuida y ama las ovejas, le dio el mandamiento el Señor. Y le dice: sígueme. Y él se devuelve y mira a Juan y le dice: ¿y este qué, Señor? A mí me suena como una palabra fuerte que le da el Señor a Pedro, pero es una exhortación necesaria. ¿Y a ti qué? Si quiero que quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y estas son las responsabilidades que nosotros debemos tener. No juzgar el criado ajeno, no juzgar los ministerios ajenos. Cada ministerio es responsable delante del Señor y ellos darán cuenta delante de Dios. Dios es su juez, Dios es el que los colocó, Dios los estableció. No juzgues el criado ajeno. Si él está haciendo las cosas mal, exhórtale para que haga las cosas bien, y si no se arrepiente es su problema con el Señor. Tú persiste en todas las cosas que has aprendido, cuida tu ministerio, haz las obras de evangelista, cumple con tu ministerio hasta el final para que puedas ser hallado fiel al Señor. Uno es el que hace diferencias, pero el Señor es el mismo. Nos peleamos, nos juzgamos y a menudo hablamos mal de ministerios, congregaciones y conciertos. Pablo dijo: ¿tú quién eres para juzgar a los demás? Y si el Señor nos llama a estas cosas, debemos nosotros guardar en nuestro corazón una buena actitud, una correcta actitud de no juzgar, sino más bien aplicar gracia en medio de la diversidad. Qué bonito que podría ser asistir a una congregación donde hay un júbilo rebosante, donde hay una bendición impresionante, donde hay una conexión con las cosas que se están diciendo. Vamos a correr, vamos a danzar, vamos a gritar, y de repente se pueden hacer. Pero tampoco estoy diciendo que sea malo que llegues a una congregación donde tienen todo bajo una liturgia. Acepta las cosas que Dios estableció en su iglesia. Si no te sientes bien ahí y quieres hacer una cosa diferente, búscate un lugar, que iglesias hay para todo tipo de personas y de personalidades. Busca una iglesia donde te sientas bien, donde te enseñen la palabra de Dios, donde te sientas satisfecho en tu parte espiritual, donde vea la manifestación del Espíritu Santo. Desarrolla ahí tus dones, tus talentos, tu ministerio, y sigue con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero, versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que la estructura está dentro de los diferentes dones,
que el Señor ve la necesidad ahí, coloca este don, ve la necesidad y coloca este don, ve la necesidad en este punto, coloca este otro don, porque todo es para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Y empieza a hablar de la unidad en la diversidad, y empieza a hablar del vínculo de la unidad, porque si no estamos unidos vamos a parecer un cuerpo desmembrado. Y es ahí donde llama la atención a qué es lo que realmente somos en Cristo Jesús: un cuerpo o un conjunto de miembros, cada uno diferente, que no tiene una cabeza soberana, ni se ajusta a la soberanía de quien es el dueño de la iglesia. Y no estoy hablando del pastor, estoy hablando de Cristo Jesús, el único que compró la iglesia con su sangre. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esta es la comunión que hay en medio de las diferentes congregaciones. Óigame bien, en medio de las diferentes congregaciones, pero en la misma iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor es una. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y esto es unidad en la diversidad. Todos diferentes, pero todos con una proyección específica de ayuda al cuerpo. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, y habla de unidad eclesial. No solamente unidad de la iglesia local, sino una unidad de todas las iglesias a nivel regional, a nivel nacional, a nivel mundial. La iglesia debe ser una en conjunto con la soberanía directa de Dios. Cuando esto ocurra, estarán prontas las cosas por suceder, las cosas del fin del mundo. ¿Por qué? Isaías lo expresó de esta manera: todo valle será llenado, toda montaña será rebajada, toda cosa torcida será puesta plana, y todo lugar escabroso será puesto en lugar espacioso. Entonces vendrá la manifestación de la gloria del Señor. Y esta es la obra de la iglesia, que debemos buscar la unidad. En esto conocerán todos que sois realmente mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Así que cuando la iglesia se una en un solo conjunto a nivel mundial, esto no es ecumenismo, esto es unidad de pensamiento. Esto es volver a la base de un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, una sola norma, una sola regla, un solo mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todas estas estructuras que se mueven bajo el plano espiritual es para la unidad y la consolidación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que son más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Cada uno debe ver y vigilar por lo de los demás.
no entremeterse en lo que no le interesa, pero cada uno debe vigilar por lo de los demás. Es el celo santo de Dios que se imparte en la iglesia del Señor. Buscar dar antes que recibir, buscar servir antes que ser servido. Esto es un don específico de Dios. Cuando hablamos de las partes del cuerpo, me hace acordar de una pequeña historia y la necesidad de los miembros del cuerpo. Un día un profesor le dice a Juanito: Juanito, ¿qué pasaría si perdieras una oreja? Y él le dijo: pues profe, quedaría medio sordo. ¿Y qué pasaría si perdieras tu otra oreja? Pues profe, quedaría totalmente ciego. Y el profe le corrige, le dice: querrás decir totalmente sordo, porque perderías tus dos orejas. Dijo: no profe, quedaría totalmente ciego, porque ¿dónde me cuelgo las gafas? Entonces esta estructura nos da un pensamiento, todos somos necesarios en el cuerpo, y no podemos decirle a alguien: fuera de aquí, no te necesito, porque quizás sea el lugar donde cuelgues tus gafas y ahí están las orejas. Muchos de nosotros tenemos diferentes formas de ver la realidad de la vida, pero todos nos necesitamos, tanto los pastores, líderes, ministros de alabanza, como las personas que vienen a la congregación, se sientan y nos oyen. Por eso es tan espectacular ver cuando el Espíritu Santo de Dios dice: ustedes son uno solo. Y en esa unidad, si el cuerpo en general recibe honra, todos reciben honra. Pero si alguien se golpea y está mal, todos se duelen. Esa debe ser la unidad en el Espíritu. Nos necesitamos mucho los unos a los otros. El hombre no fue creado para estar solo. De hecho, la Escritura dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y no es bueno. De todas las cosas que Dios había creado, vio que todas eran buenas, pero lo único que no era bueno es que el hombre estuviese solo, porque el hombre no fue diseñado para la soledad. El hombre necesita el compañerismo, necesita un abrazo, necesita un saludo, necesita una palabra de aliento, no necesita juicio, no necesita que le señalen siempre, porque en ese momento se va a sentir mal. Pero qué bueno cuando el amor que sobrepasa todas las cosas que podemos nosotros sentir hacia los demás, sean buenas o sean malas, obra el Espíritu Santo de Dios a través de la unidad eclesial. Todos somos un miembro, todos somos un cuerpo, miembros los unos de los otros. Y aún nos puso Dios, versículo 28, aparece aquí la estructura de los ministerios, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, y estos son los que siempre están velando por la iglesia y le llevan el mensaje del Señor. Luego los profetas, los que hablan la palabra de Dios. Lo tercero, los maestros, los que acentúan la enseñanza de la palabra del Señor. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y dice la Escritura: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Es buena la participación de los dones para edificación, exhortación y consuelo en medio de la iglesia. Es buena la estructura de los dones espirituales, pero hay un camino más excelente que aún los mismos dones espirituales. Y eso es lo que vamos a estar estudiando, Dios mediante, dentro de 8 días. Por hoy dejamos aquí la estructura de los dones espirituales para una mayor comprensión de cada don espiritual, cómo se compone, para qué sirve, qué hace. El don de palabra de sabiduría es diferente al de ciencia. Hay una diferencia grande entre el conocimiento y la sabiduría. Todas estas cosas y esas estructuras las podemos nosotros manejar y conocer a través de la lectura de libros espirituales. Yo recomiendo este libro, Agua Viva. Lo puedes bajar en PDF en internet, léelo. Quizás salen unas 500 predicaciones sobre el Espíritu Santo de Dios, los dones y los ministerios,
Es algo especial que los creyentes sepan dónde buscar ayudas, dónde buscar más conocimiento. Aparecen ahí, oren, que el Señor te guíe, y si lo puedes bajar por internet, léelo. Es una gran herramienta para el liderazgo y para el entendimiento y comprender los dones espirituales que Dios tiene para la edificación del cuerpo. Por otra parte, si yo tengo todos los dones pero no tengo esa estructura básica de lo que es el conocimiento de Dios, puedo empezar a aplicar los dones para provecho personal, y los dones no son para provecho personal, son para edificación de la iglesia en general. Por lo demás, hermanos, todo lo que es justo, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, en esto pensad. No dejes que tu corazón te engañe en pos de cosas vanas. No hables mal de un siervo, no hables mal de... No porque te vaya a caer mala suerte, ¿sí? Porque no hay que creer en agüeros porque le cae mala suerte. Es broma, porque a veces uno cree que no puede hablar de una persona porque es el ministro, es el siervo. Si tienes algo contra este siervo que te molesta, que te ha ofendido en algo, ve y habla con tu hermano y haz las cosas que Dios te manda hacer a la manera de Dios. Y si no tienes nada que hablar con este hermano, pues simplemente no hables mal de él ni de su ministerio. Esto dejará dudas de tu llamado y de tu ministerio. Así que lo que requiere diligencia, lo hagamos con solicitud, y si el Señor nos habla de no hablar mal de los demás, no lo hagamos, porque es mejor que nos conozcan por nuestros buenos frutos que por nuestra mala forma o mala información que damos acerca de otros. Que la bendición de Dios llegue a sus hogares, que Dios me los bendiga ricamente, que cada uno en medio de su hogar, en medio de su familia, esté orando, esté compartiendo la palabra, que realcen el tiempo en familia, que no se peleen unos a otros, que aprendan a comprenderse en medio del hogar, y así vamos a entender cómo el Señor está trayendo a través de su Espíritu Santo toda esta administración de los dones espirituales. Aprovecha para ponerlos en práctica. Practica tu don de enseñanza, practica tu don de hacer milagros, practica el don de sanidad, ora por tus hijos, ora con tus hijos, ora con tu familia, y en todas las cosas sometámonos al plan de Dios, que es para edificación, para exhortación, consuelo de las personas y para ser de bendición donde quiera que estemos. Que la gracia del Señor les acompañe, Dios les abunde en grandes bendiciones, y los amo.